Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí ando otra vez, Jaime Vicente Echagüe, esta vez convocado por Miller, seguidor del canal, chico peruano que vive en Estados Unidos. Miller nos ha pedido hablar de una película de 1998 dirigida por Steven Spielberg, una película con Tom Hanks, Tom Sizemore, Edward Burns, Matt Damon. Hoy me he vestido con verde militar porque toca hablar de una película titulada Salvar al soldado Ryan. Lo primero de todo, dar infinitas gracias a Miller por tu fidelidad, por confiar en mí para charlar un rato de este peliculón y sobre todo también gracias por tu paciencia. Por suerte para mí, pero por desgracia para vosotros, la lista de espera se va acumulando con más y más y más peticiones y cuando parece que se van a frenar, de repente llega el aluvión. Pero todo llega y espero de verdad que cuando eso suceda y cuando Miller vea este vídeo, tanto él como el resto de vosotros que os habéis tomado la molestia de pedirme críticas a la carta, quedéis satisfechos. Esa es la principal preocupación. Salvar al soldado Ryan, ni más ni menos, un clásico contemporáneo a estas alturas de la película. ¿Por dónde empezar? Me temo que esta va a ser una crítica a la larga, mejor dicho, una crítica a la carta larga. Una crítica a la larga, podemos decir que va a ser. Hay algo que creo que todos estaremos de acuerdo, os guste o no la película, os guste o no Steven Spielberg. Y es el hecho de que nunca se nos había mostrado hasta la fecha la guerra, el cuerpo a cuerpo en combate, como él hizo con esta película estrenada ya hace más de 20 años. Y con esto quiero decir el cuerpo a cuerpo en combate en la ficción, por supuesto. Dicen que de una forma hiperrealista. Yo no lo sé, me atrevo a decir que vosotros tampoco, porque entiendo que el 99,9% de los que estáis viendo este vídeo, yo incluido, afortunadamente jamás hemos estado en una guerra. Lo que sí sé es que yo, personalmente, la primera vez que vi la película, por supuesto en el cine, yo salí de esa sala vapuleado, o sea, agotado, y me atrevo a decir que también con cierto sentimiento de derrota, como los propios soldados. No sé si Salvar al soldado Ryan es la película bélica más realista jamás rodada, o por lo menos hasta aquel momento, hasta ese año 1998. Pero, desde luego, yo no salí de allí con la sensación de haber visto una guerra, sino directamente de estar dentro de una guerra. Luego me detendré en esto y hablaré de los 20 minutos iniciales de la película que todos conocéis y que todos tenemos ya casi memorizados y otros aspectos. Pero lo que hizo Spielberg, en mi caso, nada más sentarme en la butaca fue: te voy a coger del cuello, ponte este casco, coge este fusil y ala, derechito ahí en el ojo del huracán del mismísimo infierno. Quería hablar también y aprovechar esta petición de Miller para mencionar así de pasada que el anti-Spielbergismo es un sentimiento aún muy arraigado en la crítica profesional. Más de lo que pueda parecer, porque al final yo creo que el tiempo ha puesto en su sitio a este señor y cuando cuentas con al menos una decena de películas que bien son obras maestras, bien se acercan mucho a ese estatus, no hay debate, hay que tener mucho valor para criticarlo, por otro lado. Algo que no me parece mal, si se da la extraordinaria casualidad de que en una filmografía tan amplia como la de este hombre no te gusta ni una sola de sus películas, todas te parecen hipercomerciales, mercantilistas y todo esto que se les suele achacar, perfecto, yo no tengo nada que objetar, son gustos personales, se supone que son sinceros, y ahí no me meto, yo tengo mis propios gustos. Lo que sí critico es el hecho de que no te guste el cine de Spielberg porque viene firmado por un señor que se llama Steven Spielberg, cuyo nombre aparece en los títulos de crédito.
No me gusta el hecho de que se critique a Spielberg por puro esnobismo, por voy a criticar al todopoderoso Spielberg, el llamado, y esto es un topicazo que casi me da vergüenza decir, Rey Midas de Hollywood, el autor de los mayores taquillazos de la historia, por lo menos en sus respectivas décadas, el tipo más poderoso de la industria, etc. Y el mejor entertainer, por otro lado, que nos ha dejado este oficio, autor de un cine muy comercial, y habría que debatir largo rato sobre en qué consiste la comercialidad, sin que por eso dejara también de ser algo íntimo, algo muy personal para él y, por supuesto, con su sello propio. Porque al final Spielberg ha demostrado, yo creo que ya a estas alturas, la autoría, o que la autoría y lo comercial, en su caso, pueden ir perfectamente de la mano. Y en el caso de Salvar al Soldado Ryan, podemos decir que el bueno de Steven lo volvió a hacer. Dejó a todo el mundo sin saber qué decir 5 años antes, con una película en blanco y negro, sin una sola estrella, durísima y alejada del cine palomitero. Yo me he encontrado con gente que dice que La lista de Schindler es una película comercial. Algún día me gustaría que me dijeran exactamente el porqué. Pero con esa película, con La lista de Schindler, demostró que no era solo el Peter Pan empeñado en no salir de nunca jamás y de prolongar su infancia hasta llegados los 50 o los 40. Sabíamos que Spielberg podía hacer, vamos a llamarle, pero solo para entendernos, cine adulto, gracias a esta película. Y sin embargo, Salvar al Soldado Ryan nos volvió a descolocar, nos volvió a dejar sin habla, sin saber muy bien qué decir. Una película bélica de 3 horas, esta vez sí por lo menos con una gran estrella como era Tom Hanks, pero con una crudeza, una violencia y además una sensación de desolación que no palidecían ni muchísimo menos al lado de La lista de Schindler. Otro triunfo más en su carrera y una película que yo no sé si será perfecta, no sé si será más o menos real, si el argumento, y luego hablaremos de esto, es más o menos elaborado. Lo que no me cabe ninguna duda es que posee algunos de los instantes más poderosos que Servidor ha visto en el cine bélico. Y lo siguen siendo pese a todo ese tiempo transcurrido. Tened en cuenta una cosa también, fue tan grande el impacto visual de la película que nos ha pedido Miller, que desde el año 1998, año de su estreno, toda producción bélica se va a medir, y a día de hoy todavía ocurre, por el rasero de salvar al soldado Ryan. En este caso cabe el topicazo de decir que hay un antes y un después con esta película. Toda cinta que incluyera escenas de guerra, escenas bélicas, tenían que ser por lo menos igual de crudas, igual de impactantes e igual de realistas que las que nos mostró aquí Steven Spielberg. Y lo cierto es que desde entonces grandísimos cineastas han estrenado grandísimas películas bélicas con un ojo puesto en Salvar al Soldado Ryan. Entre otras obras, por cierto, una enorme, pero realizada para la televisión, que todos conocéis, titulada Band of Brothers. No sé si alguien ha superado o no a Salvar al Soldado Ryan, pero lo que sí tengo claro es que pese al tiempo transcurrido, pese a habernos mostrado desde el año 98 de todo lo que se podía mostrar en el género bélico, la fuerza y el impacto que poseen esta película quedan, por lo menos a día de hoy, intactas. La película no ha perdido esa capacidad de subyugarte tan poderosa que tiene. También quería aprovechar la petición de Miller para abrir un pequeño debate. ¿Es esta película una película antibélica, como se llegó a decir en su día, y Servidor se acuerda? Yo creo que no. No es la guerra de Vietnam, no es ni siquiera la guerra de Irak. Estamos en la única guerra y en una de las pocas acciones bélicas, vamos a decir, consideradas realmente necesarias. El 6 de junio de 1944, el día del desembarco en Normandía. Francia, territorio ocupado por Alemania y que tras la victoria aliada y después de batallas como la que nos muestra aquí Spielberg nada más comenzar la película, supuso el comienzo del fin del dominio nazi en Europa. Apenas hay guerras a lo largo de la historia que podamos considerar realmente, y entre comillas, populares, pero la Segunda Guerra Mundial, por todo lo que supuso, por la
amenaza que se cernía sobre el mundo y al final por la liberación de todo un continente se puede considerar una de ellas. Pero es algo que se puede ver también como una pequeña contradicción en la película, ¿o no? Tenemos unas secuencias muy concretas con las cuales muchas ganas de participar en una guerra, vamos a decir que no te entran. Aunque el enemigo fuera el mismísimo diablo, aunque tu vida y la de tu familia dependieran de ello. Es más, creo que esta es una de las películas, junto a clásicos como Senderos de Gloria, que más han hecho por desincentivar el alistamiento a un ejército. Ahora bien, eso tampoco significa que Spielberg nos esté diciendo que una guerra es mala per se. Salvar al soldado Ryan creo que no es una película antibélica, es más, es una película que nos dice que algunas guerras merecen declararse e incluso que merecen morir por ellas y en nombre de unos ideales. Eso sí, sin dejar de recordarnos lo que supone ese camino, ese sacrificio al fin y al cabo, ¿no? El horror, como decía el coronel Kurz, el horror más absoluto. De hecho, hay una parte en esa exposición tan gráfica de la violencia por parte de Spielberg que podríamos considerar puro espectáculo, y es cierto. Y luego también hay otra parte que supone un homenaje, vamos a decir, sin filtros, sin almíbar ni sacarina, del sacrificio que desempeñaron aquellos hombres en aquel 6 de junio. Al fin y al cabo, la Segunda Guerra Mundial también hay que tener en cuenta otro aspecto previo, y es que ha supuesto para Steven Spielberg una auténtica obsesión, dejando por un lado de lado las películas de Indiana Jones, que ya sabéis en qué época están ambientadas y ya sabéis cuáles han sido los más grandes villanos a los que se ha enfrentado Indiana. Me salen así de primeras 1941, me sale El Imperio del Sol, me sale también La lista de Schindler y, por supuesto, la película que nos ha pedido Miller. Y posiblemente alguna otra que me estoy dejando en el tintero. Y dicho ya todo esto y expuestos estos prolegómenos, si os parece, procedo a repasar la película. La película, por cierto, y al hilo de esto, se abre con una bandera de Estados Unidos. Esto ya de por sí, hay espectadores, yo me acuerdo de que me lo comentaban, que les causó cierto rechazo. Es más, la película se abre y se cierra con esa misma bandera. Ya sabéis, patrioterismo americano y demás. Sí, vamos a decir que Salvar al soldado Ryan es una película patriótica. No se corea USA, pero os lo acabo de decir, es un homenaje con todas las consecuencias a aquellos soldados en aquella batalla en concreto. Y al fin y al cabo es una película norteamericana, y es una película dirigida por Steven Spielberg, y si de algo están orgullosos los norteamericanos es precisamente de su participación decisiva en la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, si afinamos un poco el ojo, no hay que afilarlo, o sea, es decir, es evidente, vemos que es una bandera, digamos, no muy resplandeciente, es una bandera incolora, apenas se distingue el rojo y el azul, de lo poco que se distingue en ella es las estrellas. Es una bandera que parece que no se ha tocado desde 1945, el año del fin de la contienda, y que permanece, por cierto, no lo he dicho, en ese impresionante cementerio norteamericano de Normandía, de cruces blancas, y en el que a día de hoy hay enterradas más de 9.000 personas, 9.000 soldados. De algún modo, esa bandera que vemos al principio y al final no es tanto por sacar la bandera americana y por sacarla a relucir y para mostrarse orgullosos de ella, sino más bien estaríamos ante la bandera por la que aquellos hombres lucharon y dieron sus vidas. Yo al menos lo veo así, más que el hecho de sacar pecho a toda costa por la intervención norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial. Voy a avisar ya de los spoilers, y lo voy a hacer por un motivo en concreto. Spoilers, spoilers, spoilers. Vemos a un señor mayor en la actualidad de aquel año, junto a su familia, visitando el cementerio normando y cayendo de rodillas frente a una de las cruces. Este señor mayor está visiblemente emocionado. Vale, vi la película con 18 años y hasta poco antes del final pensé que
aquel hombre era Tom Hanks de mayor. Os lo confieso, podéis reíros de mí. Posiblemente me faltaban luces y 3 veranos, pero yo estaba convencido cuando vi la película de que el largo flashback inicial era Tom Hanks. Luego ya sabéis que no es así. Entre otras cosas porque, además, yo creo que de una forma consciente por parte de Spielberg, va a ser el personaje que vamos a ver inmediatamente después, ya en el larguísimo flashback que es la película. Vemos sus manos temblorosas, vemos al capitán John Miller encarnado por Tom Hanks y de algún modo el narrador de todo lo que vemos es el personaje de Miller, es el personaje de Tom Hanks, ¿no? Tenía sentido, por otro lado, que él fuera el hombre mayor del cementerio, pero no fue así. A partir de aquí, ahora sí que vamos con lo que para mí es el plato fuerte y lo que ha supuesto que esta película entre dentro del canon de todo cine bélico, que son los 20 minutos iniciales que podemos decir que cambiaron el curso de este género en el cine desde entonces. Y Spielberg y su director de fotografía, al que hay que poner muy en valor en este caso, a Janusz Kaminski, lo lograron introduciéndonos a nosotros de lleno en el combate, como os decía antes, como si fuéramos un soldado más. Lo que vamos a ver a continuación es prácticamente reporterismo de guerra. Es el lenguaje visual del reporterismo llevado al cine. Cámara en mano, en gran parte de las ocasiones, pero también con un uso del color muy singular y que es muy constante en la película. Esto está muy buscado, es una textura muy especial y muy poco vista hasta entonces. Lo que hizo en este caso Janusz Kaminski fue desaturar muchísimo el color, de forma que, sin dejar de ser una película en color, como lo es, por momentos parece abrazar el blanco y negro. Es como el color de la bandera al principio. Es una película, vamos a decir, lo contrario de la saturación, iba a decir descolorida. De esta forma, era como una especie de guiño que querían realizar a también los noticiarios de la época. Insisto, noticiarios que por supuesto de la época eran en blanco y negro, pero la película no se rodó en ese formato. Es un trabajo muy influyente en todo caso el de Kaminski y imitadísimo a partir de entonces. Hay que mencionar aquí que tanto el operador como el propio Steven Spielberg se llevaron sendos Oscar cada uno en sus apartados. Y también se llevaron la estatuilla, por cierto, los responsables de sonido de la película. Este es un premio, de verdad, que es uno de los que, por supuesto, no está todo el mundo pegado al televisor cuando es la ceremonia de los Oscar, a ver quién gana los efectos de sonido, pero es un premio muy merecido y que además también en esta película es referencial. Aquí el sonido es un elemento cargado de dramatismo, es un elemento cargado de tensión. Y en último término también os diría que causa buena parte del terror que sentimos. Pero vamos a detalles concretos de este inicio de la película. Primero de todo, los soldados en la lancha vomitando antes de entrar en combate. Esto a mí de primeras ya me hizo pasarlo mal. Dije, un momentito, yo me he metido aquí en una película de Steven Spielberg, ¿por qué me han metido en una especie de tortura, ¿no? Ya te están mostrando lo que rara vez, por no decir nunca, te habían enseñado de la guerra. Un miedo puro, es un miedo natural, sin pasar también por el filtro de la locura, ¿no? Del soldado que pierde los nervios y los papeles. Es algo muchísimo más cercano y muchísimo más íntimo. La angustia va creciendo a medida que se van acercando a esa playa, que recibió el nombre en clave de Omaha, en la costa francesa, y vemos que muchos soldados llegan incluso a morir antes de siquiera desembarcar. Algunos por disparos, eso es cierto, pero otros porque caen al agua y debido al peso de sus propios equipos son incapaces de salir a la superficie y consecuentemente mueren ahogados. Esto también me impresionó muchísimo, que Spielberg pusiera su atención en esas muertes, vamos a decir, totalmente antiheroicas, por accidente, sin ninguna gloria y despojadas de cualquier tipo de heroísmo. El ojo de la cámara también resulta clave a la hora de impactarnos en estos minutos iniciales. Vemos que la cámara se moja, vemos que la sangre salpica en el ojo de la cámara. Por un lado podemos decir que de esta forma se rompe la cuarta pared y nos recuerda
que estamos viendo en ese instante una ficción. Hay un señor, hay un operador que está ahí con la cámara y de repente las cosas le salpican. Pero es verdad que también este efecto, por otro lado, le otorga a todo lo que vemos una dimensión aún más hiperrealista, una dimensión brutal en ese sentido, como, insisto, como si un reportero estuviera ahí trabajando y moviéndose entre las tropas. Por cierto, ya que hablamos de reporteros, y lo he sacado varias veces, os recomiendo que echéis un vistazo a las fotografías que tomó Robert Capa del desembarco. Apenas son una decena de instantáneas, pero tomó más de 100. La mayoría en realidad se echaron a perder por un error en el revelado, pero las que sobrevivieron son tremendas y estoy seguro de que sirvieron de inspiración también para la puesta en escena de la película. La prueba de que Spielberg quería colocarnos a nosotros en medio de una guerra es que también tardamos muchísimo en ver a soldados alemanes. De hecho, al principio no hay nada rodado desde el punto de vista de los nazis. Vemos a los americanos caer como moscas, vemos cómo les atraviesan las balas y vemos a Tom Hanks, al capitán John Miller. John Miller es el gran personaje de la película. Tardamos en ubicarlo, hay que decir. Esos temblores en su mano del principio nos hacen pensar que vamos a ver a alguien que está atenazado por el miedo, incapaz de moverse. Esa sensación prosigue también cuando, una vez que desembarcan, Miller sufre lo que podríamos definir como una suerte de ataques de abstracción. Este va a ser el primero de algunos que vamos a ver en la película. Hay un par de momentos en los que Miller se queda paralizado, deja de escuchar el sonido de los disparos, las bombas, los morteros y demás, y solo es capaz de observar lo que hay a su alrededor, y eso es soldados que están siendo quemados vivos, el hombre que con total tranquilidad está buscando y coge el brazo que le ha sido amputado. Este es un detalle que vamos a ser incapaces de olvidarnos de él. Le habla a un soldado a Miller y este también es incapaz de escuchar nada. Otro de los planos inolvidables es cuando Miller empieza a despertar de ese letargo, se pone su casco lleno de agua de mar y sangre, se lo pone sobre la cabeza y su cara se queda semiteñida de rojo. Pese a todos estos detalles iniciales, Miller está muy lejos de podérsele definir como alguien, vamos a decir, y entendedme, cobarde. Y lo veremos. Es uno de esos héroes anónimos que al final hicieron historia aquel día, historia con mayúscula. Es el personaje del que se sirven al final Spielberg y su guionista Robert Rodat para homenajear a esos hombres sin nombre que dieron literalmente los mejores años de su vida para luchar contra la mayor amenaza del siglo XX. Ahora bien, no es el héroe al uso, imperturbable y que no siente. Es cierto que sabe cuándo debe tomar decisiones y es muy consciente también de todas las vidas que están bajo su mando. Pero de algún modo con esos temblores y esos ataques, Spielberg y Rodat lo que nos están diciendo es que ese heroísmo no salía gratis, que tiene una serie de secuelas, hay que pagar una serie de peajes. Llamadlo estrés postraumático si queréis, pero aquellos hombres llegaron a Normandía siendo unos, esto va a ser también importante a lo largo de la película, y los que sobrevivieron salieron de allí convertidos en otros. Están marcados, esas heridas ni cicatrizan ni acaban haciendo callo. No lo he dicho, pero creo que huelga decirlo. Todo este cúmulo de sensaciones que te despierta el personaje, todo este examen psicológico que me he tomado la libertad de hacerle, es posible gracias a la mirada de Tom Hanks. No todos los actores valen para todo. Un actor o actriz no es bueno o malo por su capacidad camaleónica ni por transformar su cuerpo adelgazando o engordando a voluntad. Yo pienso muchas veces que un actor vale lo que vale su mirada, lo que transmite su mirada. Y eso es algo que se tiene o no se tiene. Y Tom Hanks, que fue, por cierto, quien más se empeñó en sacar adelante esta película, tiene mirada. Esa misma mirada que cuando acaba la batalla contempla lo que ha quedado de sus hombres en la playa. Que en definitiva, ¿qué es? Es el caos, es la destrucción, es una muerte que además prácticamente se puede oler. Esta es una de las, vamos a decir, de los atributos intangibles que tiene la película. Antes, por fin,
hemos visto a los alemanes. Hay dos detalles muy significativos. El primero, ese dejad que se quemen, no los disparéis cuando incendian sus puestos de tiro y les vemos achicharrados vivos. Y después, cuando se rinden, un soldado americano le empieza a vacilar a uno de ellos, que está desarmado, con los brazos en altos, y lo acaba asesinando a sangre fría. Con esto vemos que tampoco hay una loa a la totalidad de las tropas americanas. Esto era una guerra y cuestiones como el honor pueden quedar o en tercer, o en cuarto, o en ultimísimo plano cuando has visto previamente a tus amigos caer. Los planos panorámicos son también maravillosos en la película, y concretamente estos de la playa al final, con los dirigibles de fondo, son espectaculares. Y rizando el rizo, aquí la cámara de Spielberg se acaba posando en un bonito plano secuencia en un hombre muerto, en cuya mochila podemos leer un apellido, y ese apellido es Ryan. Ya sabéis lo que ocurre. 3 hermanos, creo que eran 3, los Ryan han muerto en distintas acciones bélicas. Solo queda uno, paracaidista, en Normandía. Y el alto mando considera que para ahorrarle a su madre una cuarta tragedia, lo más humano es sacarlo de allí y devolverlo a su casa. Por cierto, entre esos militares que vemos en la película se encuentra el mismísimo Walter White, Bryan Cranston. Algunas voces críticas con la película decían que esto es increíble, que ningún alto mando arriesgaría la vida de todo un pelotón para salvar la vida de un solo hombre en un territorio tan peligroso entonces como era Francia. Tened en cuenta que este desembarco en realidad no es que llegaran, vencieran y se acabó la historia. Esto era el principio del final, pero el principio. Es más, los propios protagonistas, y esto parece casi una convención del guión para justificarlo, se lo preguntan varias veces a lo largo de la película. ¿Qué sentido tiene enviarnos a todos nosotros para salvar a un solo hombre? Sin embargo, la decisión que se toma de buscar al único Ryan con vida era algo que estaba estipulado. El guión de Rodat se acaba basando también en una serie de casos reales. Es más, se nombra su apellido en este momento en el que en alto mando repasa lo ocurrido con los Ryan. Se hace referencia en concreto a los hermanos Sullivan. Estos eran 5 hermanos que murieron en noviembre de 1942, cuando su barco, el USS Juneau, fue hundido, en este caso por torpedos japoneses. El reglamento de la Marina estipulaba que los miembros de una misma familia debían estar destinados en distintas divisiones. Sin embargo, también es verdad que se trataba de una medida en torno a la cual había cierta manga ancha. De los más de 700 tripulantes de este barco, el Juneau, sobrevivieron en un principio unos 100, entre ellos, por cierto, 2 de los hermanos Sullivan. Los otros 3 murieron como consecuencia del segundo torpedo. Sin embargo, de estos 100 solo pudieron ser rescatados 10. El resto, incluidos los 2 hermanos que en principio se habían salvado, perdieron la vida debido al cansancio, ahogados o, iba a decir lo que es peor, no sé qué es peor, pero también como pasto de los tiburones. Acordaos de la historia del Indianápolis que contaba el Capitán Quint en otra gran película de Steven Spielberg, que era Tiburón. Hay otra historia también que sirvió de base a el guión de Salvar el soldado Ryan, la de los hermanos Neyland, en este caso 4, y si bien 2 murieron, se llegó a dar por muerto a un tercero, que en realidad estaba prisionero en un campo japonés en Birmania. Fue liberado y regresó a casa, donde vivió hasta su muerte en los años 80. En fin, el argumento de esta película es el que es, y durante este tramo encontramos por otro lado una de las mejores secuencias rodadas por Steven Spielberg. Secuencia, por cierto, muy lejana a cualquier convención del cine bélico. Concretamente, la madre de los Ryan, en su casa, fregando los platos, y a través de la ventana ve que llega un coche, lo mira primero con desconfianza, deja de fregar, se acerca a la puerta, el coche está aparcado, sale de allí un sacerdote y a través del marco de la puerta vemos cómo la pobre mujer cae de rodillas. Es un plano precioso y en el que creo que Spielberg tuvo muy presente a otro de sus grandes ídolos, que era John Ford.
La banda sonora de John Williams, que mencionarlo siempre a John Williams. Aquí tenemos a ese Williams, vamos a decir, más patriótico y de corte marcial, dentro de un registro más habitual en sus trabajos con Oliver Stone, como son JFK y Nacido el 4 de julio, dos bandas sonorones también. En este caso es vamos a decir, el John Williams más emotivo, ausente en las secuencias de mayor acción, y que reserva toda su expresividad en los momentos siempre posteriores a la batalla. Es decir, no hay música durante la batalla, pero sí la vamos a tener después, cuando ya todo el infierno ha transcurrido y solo quedan los restos. Hay que destacar también en la película uno de los grandes aciertos es los característicos, vamos a decir, los secundarios, el pelotón de Miller. Esos actores que, como secundarios que son, tienen que acabar eclipsados por Tom Hanks, pero que yo creo que son decisivos a la hora de dotar de un alma a la película también. Tenemos a Caparzo, interpretado por Vin Diesel. Vin Diesel antes de convertirse en Vin Diesel, y un par de años antes, de hecho, de Pitch Black. No es el personaje de mayor desarrollo, ni muchísimo menos, pero como todos yo creo que Diesel aquí está perfecto en lo que se le exige. Además protagoniza una de las secuencias más tensas de la película y posiblemente de las más tristes, cuando el pelotón llega a ese pueblo francés derruido y él se empeña a toda costa en llevarse a esa niña cuyos padres quieren dejarla con los soldados. Imaginad cómo tenía que ser la situación. Prácticamente es un sacrificio por su parte y acaba también reflejando todo ese heroísmo con el que Spielberg quería homenajear a estos soldados. Se hace muy duro, además, ver cómo es asesinado prácticamente a cámara lenta por parte de ese francotirador, mientras Caparzo saca su carta, esa carta de despedida que todos los soldados guardan en su chaqueta en caso de que mueran. Una carta, por supuesto, dirigida a sus familias. Hay que mencionar en todo este momento también la secuencia del muro. Es muy Spielbergiana esta secuencia, cuando una pared cae accidentalmente y el pelotón alemán y el americano se ven cara a cara, de forma sorpresiva. Los gritos, las palabras en distintos idiomas mezclándose, el hecho de que nadie se atreva a dar el primer disparo, esperando a que sus oponentes depongan las armas, es uno de los muchos momentos poderosísimos que tiene esta película, y por eso se me va a hacer larga la crítica. Va a ser larga, me temo. Hablando de francotiradores y siguiendo con los personajes, está también el soldado Jackson, interpretado por Barry Pepper, que es ese que se encomienda a Dios cada vez que dispara y que parece tener los nervios de acero. Está también el sargento primero Hobart, encarnado por Tom Sizemore, muy leal a Miller y que colecciona tierra de todos los sitios en los que ha combatido. Tenemos al soldado Melis, interpretado por Adam Goldberg, que lleva muy a gala también sus raíces judías, y al que vemos, por cierto, llorar, nada más acabar el desembarco del principio. Tenemos el díscolo soldado Raven, Edward Barnes, y que va a ser el primero en rebelarse ante la misión de tener que estar buscando al tal Ryan. Como veis, son unos cuantos secundarios, una galería inolvidable de tipos duros, con muy pocos detalles de cada personaje, pero yo creo que con los suficientes como para dotarlos de una personalidad. A estos hay que sumar, por cierto, otros secundarios como Paul Giamatti y Ted Danson en un elenco, valga el topicazo, que es de auténtico lujo. El personaje también, hay que mencionarlo, es importante, del cabo Upham, interpretado por Jeremy Davis. Es ese tipo, ese chaval sin experiencia en combate, y que solo va en principio con este pelotón para ejercer de traductor. Es un personaje que puede caernos regular en la película, no especialmente simpático dentro de todo este contexto de tipos duros y heroicos. Le da pánico coger un fusil, filosofa quizá más de la cuenta sobre la guerra en un momento en el que se están precisando hombres de acción, pero va a ser importante, muy importante, en el mensaje que quiere transmitir el guión de Robert Rodat. En uno de los mensajes, y eso lo vamos a ver después. Después, porque del final tiene importancia, no es que me esté haciendo el interesante, que un poco de eso puede haber también. En todo caso,
Es verdad que es una película muy poderosa desde el punto de vista de la acción, pero es una película también que da pie a la reflexión en varias ocasiones. No encontraréis grandes peroratas sobre lo que significa o sobre qué significa lo que están haciendo allí en esa guerra, y con eso me refiero a la guerra, no a la misión de salvar a Ryan. Se menciona poco o casi nada a Hitler, tampoco se menciona demasiado a los nazis ni a los alemanes en general, y no parece haber una asunción, por lo menos consciente, por parte de los soldados de que están allí haciendo historia, más bien de que están cumpliendo con su deber, y sobre todo de que el hecho de que están dando sus mejores años allí, en Normandía, y si los tienen que dar, tiene que ser algo por lo que merezca la pena. Está esa frase de Miller, hay varias, pero una de ellas en la que dice que ojalá ese Ryan lo merezca, ojalá ese Ryan que vamos a salvar cure alguna enfermedad o haga realmente algo importante para que haya merecido la pena todo esto. En ese momento, que es el de la iglesia, por cierto, quiero destacar a otro de los secundarios, que es el médico interpretado por Giovanni Ribisi. Todos los actores aquí en esta película además tienen su pequeña oportunidad de lucimiento, no solamente Tom Hanks, aunque esté omnipresente. Y en este caso es ese monólogo sobre cómo se hacía el dormido de pequeño cuando su madre llegaba a casa. Es algo que verdaderamente te toca, porque como él, me voy a confesar, es algo que todos hemos hecho a veces de niños sin que sepamos muy bien por qué, ¿no? A lo mejor habíamos hecho alguna travesura, lo que fuera, llegaban nuestros padres y nos hacíamos los dormidos, ¿no? Y en este caso va a tener importancia porque va a rememorar ese momento cuando muera, unas cuantas secuencias después. Es algo terrible, pero muchos soldados en esos momentos finales, en los que saben que van a morir, llamaban a sus madres. Llamadlo una regresión a la infancia o como queráis, pero era y es un instinto muy primario, ¿no? Esa llamada a la madre, no al padre, a nadie más, directamente a la madre en el momento previo a morir. Otra de las cosas que se aprenden en Salvar al soldado Ryan es que la guerra, al menos por aquel entonces, era caos y confusión. Vaya descubrimiento, ¿eh? Pero es que está muy bien expresado aquí. El pelotón se recorre buena parte de Normandía buscando a alguien que ni siquiera saben si está vivo. Perfectamente podría haber muerto. Nadie sabe nada de Ryan. Están recibiendo información contradictoria cada 2x3. Cuando parece que van por el buen camino, tienen que regresar otra vez a la casilla de salida. Acordaos de ese instante que no sé muy bien cómo definirlo. Puede parecer cómico, pero finalmente acaba siendo patético, con aquel falso Ryan. Es un momento muy especial. Parece que se nos está dando un alivio humorístico dentro de toda la tensión acumulada. Pero después las cámaras de Spielberg se centran en las miradas de los soldados, que son de circunstancias. Por un lado están fastidiados porque creían haber cumplido la misión. Pero por otro lado son también caras de absoluta desesperación por ese festival grotesco en el que estaban sumidos. Aquí hay además en este momento de ese chico al que confunden con el James Ryan de verdad, una de las secuencias no de combate y que es magistral en la película. Y es cuando empiezan a ver los nombres de las chapas de soldados muertos buscando el nombre de James Francis Ryan, que es el nombre completo. Y mientras están mirando las chapas, eso poco a poco se empieza a desmadrar. Ray-Ban hace un comentario al ver muchos nombres italianos y dice algo así como que a los espagueti los están masacrando. Las miradas de los soldados que acaban de entrar en combate y les están viendo jugar con esas chapas como si fueran fichas de póker, como además les está censurando el personaje del médico, de Giovanni Ribisi, esas caras de los soldados son tremendas, no dan crédito y hacen que nosotros mismos nos acabemos avergonzando de la actitud de los soldados haciendo bromitas con un montón de chapas que ya no pertenecen a nadie porque sus dueños están ya criando malvas. Hay algo también en la película interesante sobre esto y que da que pensar, y es sobre el proceso de despersonalización, vamos a llamarlo así, de los soldados. O mejor dicho, una crítica a la despersonalización de los soldados en el guión.
explícito por parte de Robert Rodat. Al final escuchamos todos esos nombres que a nuestro oído y al de estos soldados que están jugando con las chapas no significan absolutamente nada. Nadie se para a pensar quién hay detrás de esos nombres, detrás de esas chapas. Es muy significativo en ese sentido y por eso creo que está muy bien hilvanado. Un momento posterior, vamos a decir, cuando se encuentran por fin con el verdadero James Ryan, Matt Damon, y lo primero que pregunta, en este caso Ryan, cuando sabe que 2 hombres han muerto por el camino buscándole, es ¿cuáles eran sus nombres? ¿Cómo se llamaban? No me parece una casualidad o un azar del guión que se haya querido mostrar esta actitud por parte del personaje de Matt Damon en contraste con el cachondeo generalizado que tenían los soldados con las chapitas de los muertos. Este tema de la identidad y de cómo la guerra despersonaliza al soldado lo vemos también en el encuentro con ese soldado alemán al que parece que van a matar a sangre fría. Previamente Miller ha meditado lo que va a hacer, o lo ha estado meditando, mejor dicho, y se ha derrumbado. Es uno de los pocos momentos en los que le vemos venirse abajo. Muy bueno, por cierto, el gesto de Tom Hanks, mirando hacia atrás como temeroso de que alguno de sus hombres le vea llorar. Él sabe que tiene que estar dando ejemplo y si le ven llorando, esto no es cuestión ya de masculinidad de ningún modo, sino de que la moral de los hombres puede decaer si ven a su máximo responsable derrumbado. Después de ese momento patético, vamos a llamarle, por parte del soldado alemán, en el que muestra su renovada adoración por la cultura yanqui, canturrea canciones americanas y demás, y finalmente Miller le deja escapar, apoyado aquí, por cierto, y esto será importante después, por el pacifista cabo Upham. Aquí ya llega el amago de botín. Rayburn, Edward Barnes, no entiende este gesto de humanidad por parte de Miller. Parece que esto va a acabar mal, con los soldados ya apuntándose directamente entre ellos. Y Miller rompe de forma mágica, vamos a decir, toda esa tensión, desvelando el gran secreto. La famosa porra, que alcanza ya los $300, sobre la identidad de Miller que nadie conoce. Y ahí es cuando Miller confiesa que él era un maestro de instituto. Estos segundos de Tom Hanks son maravillosos. Por su parte, en la actuación, pero también en lo que significan. Pensadlo bien, esto. De repente, transcurrida ya un rato largo de película, se nos revela que este señor ha pasado de maestro de instituto a máquina de matar en la guerra. Es un viaje que desde el punto de vista de una sociedad que vive en paz, es algo que parece inconcebible. Y sin embargo, esto era así. La verdadera identidad de Hanks al final refleja también esa metamorfosis de la que el ser humano es capaz en tiempos de guerra. Además, con un par de frases que son maravillosas, ¿no? Esa frase de me pregunto si mi mujer me reconocerá cuando vuelva, y que si bien para él el nombre de Ryan tampoco significa nada, eso le puede valer el derecho de volver a casa. Y, por supuesto, esta todavía es mejor, y creo que es una frase que todos vamos a recordar siempre. Es una frase magistral, de las más citadas y referenciadas de la película. Es esa que pronuncia Miller y que dice: cada vez que mato me siento más lejos de casa. Yo creo que a veces una sencilla línea de guión puede expresar muchísimas más cosas que todas las imágenes tremendistas que podáis imaginar. Vamos ya con el tercio final de la película, con el encuentro con Matt Damon, mejor dicho, con James Ryan. Matt Damon cuando era una estrella en ciernes, vamos a decir, pero no el estrellón, que fue muy poquito tiempo después. Aquí hay uno de esos momentos de comunión masculina casi a lo Sam Peckinpah. Ryan no se quiere ir de allí. Esos hombres con los que está luchando
se han convertido en los hermanos que ella ha perdido, ¿no? Y su misión, al fin y al cabo, y por lo que él está allí, es para defender ese puente que desde un punto de vista estratégico es tan importante en la batalla. Todo el pelotón de Miller, con el propio Miller a la cabeza, son conscientes de que muy probablemente van a acabar muriendo allí, en ese pueblo derruido y desolado, pero quedarse allí con él es lo correcto, es lo que toca, y al final nadie discute esa decisión. Los momentos previos al ataque, esto hay que mencionarlo también, unos momentos previos en los que está sonando Edith Piaf, son emocionantes porque se respira toda esa distensión anterior a la matanza, toda esa calma tensa que se produce poco antes de la tempestad. Por ejemplo, en el momento en el que Ryan recuerda una anécdota con sus hermanos, le pide a Miller que le hable un poco de su mujer, ¿no? Ya que se están abriendo y se están conociendo, y sobre todo lo que quieren es evadirse por un momento y de forma mental de allí. Y Miller no quiere hacerlo, le dice algo así como: no, de mi mujer no te voy a hablar, eso prefiero quedármelo para mí. Esta secuencia final, con esta secuencia quiero decir la última acometida final de la película, está prácticamente en un nivel técnico a la altura de los minutos iniciales de salvar al soldado Ryan. Es más, a nivel técnico os diría que incluso es superior. Tenemos aquí además planos secuencias larguísimos, hay un plano fijo al principio, desde la trinchera de los protagonistas, que dura 1 minuto y en el que lo único que ocurre es que oímos el avance de los tanques y los semiorugas alemanes. Ya os digo que el trabajo de sonido en esta película es todo él excepcional. Todo lo que viene a continuación es, por lo menos hasta entonces, una de las grandes cumbres del cine bélico. Spielberg aquí va a ir absolutamente con todo, va a ir a saco. Por un lado, con un arsenal narrativo en el que se nos muestra cada acción bélica desde todos los puntos de vista imaginables. Acordaos uno de los planos más recordados con ese tanque al que vemos desde la altura de la panza y que está a punto de aplastar a los protagonistas. Pero por otro lado también tenemos algunas secuencias en concreto que vamos a decir son más íntimas y que son, yo os diría que incluso más escalofriantes. Por ejemplo, la muerte de Melis, el soldado judío, a manos del mismo soldado alemán al que Miller dejó escapar. Es terrible cómo se apodera del cuchillo y casi a cámara lenta se lo va hundiendo mientras le susurra una serie de palabras en alemán, haciéndole shh, así como si fuera un niño pequeño el que está durmiendo. No se nos traduce lo que dice este soldado en la película, pero es literalmente lo que pensamos que le dice por lo bien interpretada que está toda esta secuencia. Lo que le estaba diciendo son: ríndete, no tienes ninguna oportunidad, terminemos con esto, será más fácil para ti, mucho más fácil, verás que acabo rápido. Justo después el alemán se cruza con el soldado Upham, que está, permitidme la expresión, acojonado. Se cruza con él, pero le perdona la vida, por 2 posibles motivos, según lo veo yo. Bien porque intercedió por él en la escena de la tumba, cuando están a punto de cargárselo, bien porque sabe que es un blando. Yo vivo ese momento casi más como una humillación hacia ese personaje al que no considera ninguna amenaza. Lo hemos visto corretear de un lado a otro, amortajado con balas, pero incapaz de empuñar un arma una sola vez con intención de dispararla. Tenemos también la secuencia de Miller, Tom Hanks ya herido mortalmente y disparando desde el suelo al tanque alemán. Es también otro de los momentos difícilmente olvidables. Y cuando vemos que vuela por los aires ese tanque y creemos que acabamos de ser testigos de una fantasmada spielbergiana como pocas,
Vemos a su vez que desde el cielo emergen esos aviones aliados que ya tarden salen en auxilio de estos héroes. No hay que dejar de hacer mención al personaje de Upham, el cabo traductor que esta vez sí no duda en asesinar al alemán, al mismo alemán que le acababa de dejar escapar, cuando éste está desarmado. Otro diálogo en alemán, por cierto, que no se nos traduce, pero que tampoco es necesario. Lo único que dice el alemán es algo así como yo conozco a este hombre, se llama Upham, mientras que el cabo le dice que cierre la boca. Es la tercera ocasión en la que Upham se cruza con él. En la primera, cuando la tumba intercede para salvarle la vida. En la segunda, no reacciona, se queda congelado. Y en esta tercera, ya lo mata sin ningún tipo de miramiento. No es ninguna, vamos a decir, redención por su parte. Es de hecho la forma menos heroica posible que tenía de acabar con el personaje, que ya está completamente rendido y sin ninguna posibilidad ya de salvarse. Y la intención aquí es corroborar, yo creo que, llamadlo venganza si queréis, o quizá es que tampoco es valentía, ¿no? La acción en este caso de Upham, ¿no? Yo creo que aquí lo importante y lo que hay que quedarse es corroborar lo que decía antes Tom Hanks. La guerra te acaba cambiando. Es un viaje con un destino que va a distar mucho de ser paradisíaco y te acaba haciendo irreconocible. Y si logras sobrevivir, olvídate de ser el hombre que alguna vez fuiste. Y esto es precisamente lo que le acaba pasando al personaje de Upham, que acaba siendo casi igual de importante que lo que significa el personaje de Miller, de Tom Hanks. Las últimas palabras de Miller a Ryan: hágase usted digno de esto, merézcalo. Ryan, el cual, pese a mis dudas iniciales, yo era muy jovencito cuando vi la película, no voy a pedir más veces disculpas, es ese hombre mayor del principio que caía de rodillas en el cementerio de Normandía. Dime que he vivido dignamente, que soy una buena persona, es lo que le dice a su mujer. Y al final yo creo que en eso es en lo que se resume todo, en haber sabido vivir haciendo lo que creíamos que era lo correcto, incluso en momentos de tanta miseria moral como los que tienen a cualquier guerra, incluida la Segunda Guerra Mundial y este desembarco de Normandía, como escenario. Y ahora sí, hemos llegado al final, hasta aquí, la crítica a la carta de Salvar al soldado Ryan. Miller, 1.000.000 de gracias por tu petición. 1.000.000 de gracias por darme la oportunidad de explayarme a gusto con este peliculón. Espero que te haya merecido además la pena la espera y espero que os haya, y no vuelvo a decir espero más veces, os haya gustado a todos. 1.000.000 de gracias. Si queréis seguir viéndome por aquí, queréis seguir viendo mi careto y escuchar esta vocecilla que Dios me ha dado, solo tenéis que leer las instrucciones un poquito más abajo. No os olvidéis, importante, bien suscribiros, bien para los que quieran colaborar un poquito más con el canal, uniros. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo pedís y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.